Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios primeramente por estar en este lugar y agradecida porque estamos vivos un día más. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de las enfermedades, de las pruebas y de las circunstancias, podemos levantarnos un día más y venir a este lugar, que es el mejor lugar para darle gracias a Dios. Vamos a orar primero para poner la palabra en manos de Dios. Les pido que por favor se pongan sobre sus pies. Y vamos a poner la palabra en las manos de Dios para que sea Él el que hable en este lugar y sobre todo que entre esta palabra y cale a lo más profundo y traiga un mensaje para cada uno, porque Dios quiere hablar en esta mañana. Señor Jesús, en esta mañana, Padre Santo, venimos poniéndonos todos en tus manos, Señor. Tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, y estás tú, Señor. Y yo sé que tú estás en este lugar porque tu presencia, Señor, se puede sentir, Señor. Yo pongo esta palabra delante de tu presencia, Señor. Que no sea yo, Señor Jesús, que no me vean a mí, sino que vean lo que sale de mi boca, Señor. Porque es palabra tuya, Señor. Esa palabra viva y eficaz que está por más de 2000 años, Señor, y que sigue en nuestros corazones y que seguirá siempre en nuestros corazones, Señor Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, por cada uno de nosotros, Señor, y te pedimos que nos hables. Háblanos, Dios, en esta mañana. Háblanos, Espíritu Santo. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu dirección, Señor Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. Amén. La palabra que Dios ha puesto en mi corazón, el sábado pasado que estaba el pastor Fafer predicando, y Dios me decía, hechos, y yo, ¿qué será Dios? Hechos. Todavía el domingo, Hechos, sigue Ervin predicando y me lleva por lo mismo. Entonces yo llegué el domingo y me puse a orar mucho en la casa y yo le dije, Señor, dame dirección, porque venir a hablar aquí, hay muchos temas por hablar, pero ¿qué es lo que Dios quiere hablar? Es muy diferente. Entonces empecé a orar y Dios me llevaba a Hechos, entonces me senté a escuchar el audio del libro de Hechos y a leer Hechos y Dios me decía, no es el libro de Hechos, habla sobre los hechos. Entonces mi tema es iglesia de hechos, no de palabras. Suena un poquito duro, pero Dios está hablando y últimamente nos está acomodando, nos está sacudiendo de donde nosotros estábamos. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que hagamos, porque hablar, se ha dicho, hablar cualquiera habla. Y hay personas que hablan precioso, pero hacer es muy diferente. Y la parte de hablar, bla, 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 es muy fácil. Pero a la hora de hacer las cosas, no todos quieren hacerlas. No todos son valientes de dar un paso más y hacer las cosas. Dios nos habla por la palabra, Dios nos habla por personas en este lugar, Dios nos habla por diferentes maneras, pero nosotros nos quedamos en el bla, bla, bla de las palabras. Y no damos el paso que es hacer hechos, hacer cosas. Y eso es lo que Dios nos está llamando en este lugar. Es tiempo, esta iglesia tiene palabra, 2015, 2016, tenemos que pararnos sobre la brecha. Yo le digo a mi esposo, siempre somos los mismos en todo. Y hay tanta gente en esta iglesia, las mismas caras en intercesión, la misma cara en los discipulados. Y hay tanta gente aquí. Y Dios a todos nos ha llamado a hacer diferentes cosas. ¿Cuánto lo creen? Primero les voy a explicar qué es un hecho según el significado del diccionario. Dice que es una cosa que una persona realiza, una cosa que ocurre o una cosa que sucede o una acción determinada. Hay muchos tipos de hechos. Por citar algunos, hechos científicos, que es los que más conocemos, ¿verdad? Que se nos enseñan en la escuela, en el colegio, sobre teorías y todo lo demás. Pero estos hechos han sido comprobados. No es que llegó una persona y se le ocurrió y punto. No. Ellos tuvieron que tener mucho estudio y mucha preparación para llegar a adaptar esta teoría. También hay hechos jurídicos que se ven en la parte de lo que es leyes. Hechos periodísticos, ¿verdad? Que son las noticias. Nos enteramos de algún hecho sucedido en Limón, en La Juela, en todo cualquier lado del mundo. Eso es un tipo de hecho.
Un hecho histórico, por ejemplo, las batallas de Rivas, de Santa Rosa, la independencia, son diferentes hechos y hechos geográficos. ¿Qué es un hecho? Es algo que es verdadero, pero como les decía, para que ese hecho sea verdadero tiene que ser comprobado. Muchas personas, como les decía, hablan y hablan, pero no comprueban cómo está esa persona, no comprueban cómo está ese ministerio o no comprueban cómo está esa iglesia. Entonces, para nosotros poder hablar, tenemos que tener mucho cuidado, y la palabra de Dios lo dice, mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. ¿Qué es un hecho? Es algo verdadero. Por ejemplo, un hecho matemático es 5 más 5, ¿cuánto es? 10, todos lo sabemos. Eso es un hecho matemático y está comprobado. ¿Siempre ha sido cierto? Tuvo que ser comprobado para llegar a ser cierto. Lo que yo sí sé es que los hechos de Jesucristo sí son ciertos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que está en la palabra de Dios son hechos. Y ayer Christopher, se me olvidó el nombre. Ayer Christopher hablaba sobre los hechos de Jesús y yo decía, bueno, Dios es continuidad, porque él explicaba, Dios hacía esto, Dios hacía esto, Dios hacía esto. Son todos los hechos que Dios ha hecho. Y los hechos de Dios sí son verdaderos y son confiables porque está escrito en su palabra. Los hechos de Dios siempre, siempre son verdad. No es que son verdad porque sucedieron hace miles de años, no son porque son verdad porque sucedieron ayer, son verdad porque van a suceder siempre, porque Dios siempre va a estar ahí. Nosotros tenemos que poner nuestra fe en los hechos de Dios. La palabra nos cuenta muchas historias, muchas cosas que Dios hizo. ¿Cuánto nos hemos puesto a analizar de esos hechos que dice la palabra de Dios, que fueron innumerables y aún lo siguen haciendo porque Dios siempre está, como les decía? ¿Cuáles de esos hechos podemos nosotros como hijos seguir? Porque somos hijos de Dios y Él nos ha hecho a imagen y semejanza suya. Por lo tanto, nosotros tenemos que caminar sobre esos hechos y esos hechos están en la palabra de Dios. Pero si no leemos la palabra de Dios, no vamos a poder conocer esos hechos, no vamos a poder creerlos en nuestro corazón y caminar sobre ellos. A veces nuestros sentimientos como personas nos traicionan, somos humanos, estamos hechos de carne y de hueso. Y muchas veces escuchamos que sucedió un hecho por aquí o un hecho por allá. Y yo le decía a Domingo un día, cuesta, aunque uno esté agarrado de Dios, cuesta porque somos carne todavía. Y nos mueve en el piso. Pero ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y quiénes somos en Cristo? No importa lo que digan de nosotros alrededor, porque yo con mis hechos estoy demostrando lo contrario. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos demostrar lo contrario. Si dicen, es que en esa iglesia esa gente, es que en esa iglesia, es que los músicos, es que los que danzan, toda la gente siempre va a hablar cosas, pero no son hechos comprobados, porque si nosotros estamos caminando como Dios dice que caminemos, no importa lo que digan, porque nuestros hechos hablan más que las palabras. Por ejemplo, un pescado dice, yo soy pescado. ¿Cómo sabemos si entramos a una casa y están cocinando pescado? Por el olor, pero bien fuerte, todavía no termina de cocinar y la casa queda impregnada del olor. Entonces, nosotros, es un ejemplo de nosotros no tenemos que andar por la calle diciendo, yo soy cristiana, yo soy cristiana, yo soy cristiana, yo soy cristiana, pero voy peleando, chismeando, reprendiendo, diciendo malas palabras. Entonces, lo que yo estoy diciendo con mi boca no es lo mismo que yo estoy haciendo. Y eso es lo que Dios quiere hablar hoy, hermanos. Caminemos no solo en palabra, no solo bla, 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 sino caminemos en hechos y en acciones. Porque cuando los hechos están palpables, las palabras sobran. Si yo soy una persona que soy íntegra ante los ojos de Dios, yo no tengo por qué andarlo diciendo, porque con mis obras, con mi caminar, con mi actuar, con mi pensar, yo lo voy a demostrar. Y podemos engañar a las personas que estén a nuestro alrededor, pero a Dios no lo vamos a engañar, ni a los pastores ni a los líderes que están bien metidos en Dios, porque esto se siente. Una persona puede pasar aquí al frente a gritar, a decir que está hablando en lenguas y todo, pero si yo sé en mi espíritu que no es así,
Eso solo lo da el Espíritu Santo, pero para eso tenemos que estar bien. O si una persona dice, es que usted anda mal, y usted anda mal, y usted anda mal, y a veces se lo llegan a creer, pero digan, no, si yo sé quién soy, si yo sé que estoy en bien en Cristo, si yo sé que estoy buscando de Él y estoy en este lugar es porque quiero cambiar. Si estamos en este lugar es porque queremos esforzarnos y ya no ser como éramos antes. Y no importa, estamos en un proceso. La palabra de Dios lo dice, que nosotros no hemos terminado. Él no ha terminado su obra en nosotros. Él nos va perfeccionando. Entonces tenemos que creer quiénes somos en Cristo y oler a Cristo. No oler a pecado, no oler a chisme, no oler a murmuración, no oler a crítica, sino oler a Cristo. ¿Y a qué huele Cristo? Santidad, amor, paz, paciencia. ¿Qué más huele Cristo? Misericordia, bondad. Dios huele demasiado rico y nosotros olemos, bueno. Entonces analicemos esta mañana qué olemos. ¿Olemos a cualquier otra cosa que no sea Cristo? Vamos a la palabra. En Mateo 7, 20 y 21. Dice la palabra de Dios, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Vean que la palabra de Dios es clara. Dice que nuestros frutos, nosotros somos un árbol que tenemos ramas y en las ramas tenemos que tener frutos y son los frutos del Espíritu Santo. No son nuestros frutos en la carne, son nuestros frutos en el Espíritu Santo. Y dice que no todo el que me dice Señor, Señor, ¿por qué les decía? Porque si yo ando diciendo soy cristiana, soy cristiana, soy cristiana, yo puedo decir que soy cristiana y que conozco de Dios, pero no estoy caminando en la palabra de Dios y ahí es claro, dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No solo es decirlo, sino que es practicarlo y ponerlo en acción, hechos. Amén. Los hechos valen más que 1000 palabras, pero muchas personas piensan que al hablar y al hablar nos van a hacer quedar bien con el pastor. Como yo estoy viniendo a la iglesia, como yo estoy hablando bonito, entonces ya puedo pasar a servir. Y no. Tenemos que caminar en hechos. El pastor no va a poner a servir a alguien que venga llegando a la iglesia si no ha caminado y no ha dado frutos y no ha demostrado que está listo para hacerlo. Pero hay muchas personas en las iglesias que no entienden esta parte. Simplemente, ya vine, me arrepentí, acepté a Cristo y ahora sí, póngame, sí. Pero primero va a demostrar con sus hechos y con sus acciones que está listo para hacerlo. Amén. Jesucristo es el mayor ejemplo de nosotros en hechos. Cuando Él vino a la tierra, y Christopher lo decía ayer, Él no llegó diciendo yo soy Dios, póngame en alfombras, hágame un castillo, empezando por donde nació Jesús, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros cuando llegamos a un lugar o muchos pastores o servidores quieren lo mejor, quieren que se les tiren alfombras y un montón de cosas y las cosas no son así? Tenemos que ser humildes como Jesús es humilde. Amén. Él nos enseñaba, Él llegaba a la tierra y Él no decía, vengan, aquí estoy yo, aquí está Jesús. No, Él iba, sanaba y decían, ahí está pasando algo. Él iba y sacaba un demonio, lo echaba afuera y la gente decía, ahí está pasando algo. Iba a hacer, amaba a los pobres, levantaba, oraba por los enfermos, hacía un montón de cosas. Esos eran los hechos de Jesús. ¿Cuáles son los hechos que nosotros como hijos de Dios estamos haciendo en este momento? Dios nos quiere enseñar con su ejemplo, pero nosotros muchas veces, por ser cabezones, por no entender, por no meternos bien, como decía Christopher, en oración, que es lo que Dios nos quiere hablar a través de la oración, Él nos va a dar el entendimiento para hacerlo, pero nosotros no buscamos lo suficiente de Dios y por lo tanto nuestros hechos se quedan en el camino o a medio comenzar. Queremos arrancar, arrancamos, retrocedemos, nos vamos, nos devolvemos. Y eso no debe ser en la iglesia, debemos de ser personas, líderes, hombres y mujeres, que tengamos hacia dónde vamos. La iglesia tiene una visión y una misión,
el pastor ya lo ha explicado. Tenemos que conocer hacia dónde nosotros como iglesia vamos encaminados. Amén. Mateo 11, del 2 al 5. Amén. Mateo 11, del 2 al 5. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para que le preguntaran, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y ves, los hechos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué versículo más claro de lo que Dios hacía? O sea, los hechos. Él no dijo, sí, vaya, dígale que yo soy y punto. Él no tuvo que contestar. Él simplemente le dijo, ve y dile lo que yo hago. ¿Qué hacía Dios? Sus hechos. Lo que Él hacía, lo dio a conocer y las personas pudieron entender que eran al que estaban esperando, el Mesías. Amén. Todo lo que Jesús hacía, lo daba a conocer. En esta mañana, lo que queremos es entender, empezando por mi persona, qué estamos haciendo, cuáles hechos reflejamos como hijos de Dios. Vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a analizar, hacernos autoexamen. ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? ¿Estamos reflejando hechos en el mundo? ¿O estamos dormidos, tranquilos? ¿O nuestros hechos son diferentes de lo que profesamos con nuestra boca, con nuestras creencias? Dios quiere hablarnos, quiere decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Simplemente tenemos que escuchar la voz de Él. En el discipulado aprendimos también esta parte y es muy importante. Nosotros también debemos de capacitarnos porque hay muchas cosas. Yo caminé más de 9 años siendo cristiana y hasta que llegué aquí, entré al discipulado, he aprendido cosas increíbles que no había aprendido antes. Y gloria a Dios por eso, porque a veces creemos que ya lo sabemos todo con el caminar y cada día en Cristo aprendemos cosas nuevas y Dios nos da un refrescamiento nuevo, nos da ideas nuevas y nos abre nuestro entendimiento. Mateo 7, del 17 al 20. Así, todo buen árbol de buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Grabémonos esa palabra del 20. Así que por los frutos los conoceréis. Que nos conozcan a nosotros en Casa de Pan por nuestros hechos, por nuestros frutos y no por otra cosa. Lo que nosotros reflejamos afuera va a ayudar a que otras personas quieran venir a la iglesia. Si nosotros estamos reflejando en otros lugares, son cosas difíciles porque uno las ve. Se reflejan chismes, se refleja murmuración, se reflejan malos pensamientos, se reflejan muchas cosas. Y las mismas personas le dicen a uno, yo no quiero, o sea, porque esa persona, esa no va a la iglesia suya, me han dicho muchas veces en la escuela. Esa persona va a la iglesia suya y yo sí, va a Casa de Pan. Pero lo que ella está haciendo no es reflejo de lo que nosotros, Dios nos está enseñando y después los pastores y las personas que están en este lugar. Entonces debemos de dar un buen ejemplo, debemos hacer hechos palpables, pero que sean creíbles, no por nosotros, porque nosotros no la creemos toda. Que las personas que están afuera crean quién somos nosotros. Y que por nuestros frutos nos conozcan. El pastor decía que a pesar de que somos una iglesia muy pequeña, somos conocidas a nivel nacional.
Y eso no es porque el pastor anda con un megáfono o el pastor Dani pregonando que aquí hay una iglesia, sino que lo mismo, los hechos que ellos reflejan como pastores y los demás pastores es lo que da a conocer la iglesia. Si la iglesia, empezando por los pastores, no hacen hechos, no hacen obras y no dan frutos, aquí nos vamos a pasar desapercibidos, ni siquiera en el mapa nos van a ver. Pero hay algo en este lugar que nos ha dado a conocer, que nos hace ser más allá de lo que nosotros pensamos ser. A veces digo, yo no sirvo para esto, pero cuando venimos acá, Dios nos capacita, Dios nos enseña, y cuando menos lo esperamos, están predicando, están haciendo muchas cosas para Cristo, están sanando enfermos en el nombre de Jesús, están echando fuera demonios, y eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace el Espíritu Santo que está en nosotros. Tito 1:16. Esta palabra, en la mañana le decía a mi esposo, esta palabra es como, wow, así como confrontante. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ese es el versículo base de esta prédica y debemos como de grabarlo y ponerlo, o practicarlo, escucharlo y ponerlo en práctica todos los días, porque dice, profesan, lo que les decía, con nuestra boca decimos conocer a Dios, pero con nuestros hechos estamos negándolo a Dios, estamos siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muchas personas quieren servir, pero empieza la rebeldía. Entonces la palabra de Dios dice que Él viene y corta. Y piensan que es el pastor, piensan que es la líder, que lo quitó de donde estaba. Pero la misma palabra dice que es Dios el que corta, el que quema, el que no da buenos frutos. Entonces a veces las personas piensan y se van enojadas y culpan a los pastores y culpan a los líderes de lo que sucede. Pero la misma persona es la culpable porque no estaba dando frutos buenos. Y la palabra de Dios es clara que Él corta al árbol que no da buenos frutos. Entonces, esta palabra de Tito es muy linda porque debemos de profesar, decir que conocemos a Dios, pero hagamos hechos que lo demuestren. Seamos hombres y mujeres de acciones y hechos. El pastor necesita nueva gente que trabaje, que hagan nuevas cosas. Vienen muchas actividades para la iglesia donde se van a necesitar muchas personas para ayudar. Tenemos que accionar y actuar en fe, creer lo que la palabra de Dios dice que podemos hacer. No debemos de pasar desapercibidos en medio de un lugar. Yo no puedo estar en un lugar desapercibida y decir, bueno, aquí hay un montón de personas, pero no sé si hay una persona cristiana. Y a veces nos pasa en nuestros trabajos, porque a mí antes me pasó. Yo mejor me hacía a un ladito y que nadie supiera que yo era cristiana, cuando yo estaba en otra iglesia. Y todos hacían sus cosas y yo no sabía ni dónde meterme, pero me daba vergüenza. Y a muchos nos da vergüenza decir que somos cristianos. Es muy fácil ser cristiano aquí. Pero cuando estamos en una reunión de compañeros, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con los amigos, con los excompañeros, qué difícil es decir que somos cristianos. Y no decirlo, sino demostrarlo. Amén. Mateo 5, 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte. No se puede esconder lo que les decía. No podemos esconder lo que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Dios nos ha dado esa luz que el mundo no tiene. Amén. Entonces la palabra es clara, dice, ¿por qué nos vamos a esconder si ahí estamos brillando? Más bien tenemos que salir y brillar. Y si sabemos quién somos en Cristo, Él mismo nos va a guiar y nos va a poner como cabeza, no como cola, en donde vayan. Se lo digo con certeza, porque desde que yo estoy caminando como tiene que ser, Dios me ha puesto en lugares que yo me he sorprendido. Y eso no lo hago yo, eso lo ha hecho Jesús. Entonces, no podemos esconder esa luz que Dios nos ha dado.
Si Dios dice que nos ha puesto en un lugar alto, en un monte, estamos en un monte. Entonces tenemos que demostrarle a las personas lo que Dios hace en nosotros. Amén. Hoy es posible negar a Dios. Christopher también ayer tocó sobre esto. Negamos a Dios de muchas maneras. Y una muy importante es con los hechos que nosotros estamos haciendo. ¿Qué estoy haciendo yo? Lo que yo hago es, ¿estoy negando a Dios o estoy diciendo que Dios es mi Padre? ¿Nego a Dios o sigo? Muchos seguimos y otros lo niegan por vergüenza, por miedo, por temor. Yo sé, porque a veces en los trabajos es difícil. Hay dueños, empresarios que no les gustan los cristianos y el pastor lo ha dicho. Y no porque sea cristiano, sino porque también no han hecho cosas buenas. Y dicen que son cristianos. Deme trabajo porque yo soy cristiano y ya con eso piensan que les tienen que dar el trabajo. Pero ¿qué está demostrando afuera? ¿Qué ha demostrado en nosotros trabajos? Nosotros como cristianos debemos de ser los mejores trabajadores donde vayamos. Dar el ejemplo. Trabajar más, no importa, pero estamos haciéndolo bien. Hacer nuestro trabajo como tiene que ser, guiados por la palabra de Dios. Entonces, como les decía, cuando tenemos rebeldía en nosotros, negamos a Dios. Somos rebeldes primero con Cristo, con su palabra. Luego somos rebeldes con los pastores. A la gente no le gusta someterse a las autoridades. Pero esto lo entiende uno cuando uno camina verdaderamente en la palabra de Dios. Si yo asisto a un grupo, yo tengo que respetar mi autoridad. Yo asisto a la intercesión y la líder es Dominga. Yo me tengo que sujetar a ella. Yo no voy a decir, no, porque yo soy líder también. No. Y muchos piensan así. Si yo no vengo a la iglesia, le tengo que comunicar al pastor. Porque no es porque el pastor nos tiene controlados, es porque el pastor está pensando en nosotros y él nos pone cobertura. Si vamos hacia un lugar y él sabe, va a estar orando por nosotros. Él va a estar declarando una palabra, pero muchas veces nos perdemos y decimos, es que nadie se preocupó por mí, pero yo no lo comuniqué. Amén. Entonces debemos de ser obedientes a nuestras autoridades, a nuestros jefes, a los pastores, a las personas que están encargadas de algún cargo. También debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Cuando no hacemos lo que la palabra de Dios nos está indicando, somos desobedientes. Debemos de trabajar en esto mucho, hermanos. Mucho. Todos. Metámonos más en oración, como el pastor lo ha estado diciendo. Oremos en nuestra casa, oremos aquí donde sea, pero Dios quiere hacer algo diferente con nosotros. Muchas personas piensan que con venir a la iglesia simplemente ya son salvos, y ayer aprendimos que no es así. Tenemos que esforzarnos todos los días. Afuera hay muchas tentaciones, hay muchos problemas, muchas dificultades, pero si nosotros estamos agarrados de Dios podemos salir adelante. De lo contrario, no, porque lo que vamos a hacer es retroceder y retroceder. Salmo 111, 8. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Dios quiere que seamos hechos. Él nos hizo, pero hechos en verdad y en rectitud. Él nos mostró el camino, pero nosotros por nuestra desobediencia nos apartamos de ese camino de rectitud. Salmo 21, 8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. No tenemos que por qué temer si nosotros estamos haciendo cosas buenas. Si nosotros estamos caminando en la palabra de Dios, Dios nos va a cuidar siempre. ¿Cuánto lo creen? Dios nos va a proteger siempre. Porque muchas personas hablan y critican de nosotros, pero Dios es el único que sabe cómo estamos nosotros realmente internamente. Ninguno de ustedes entra adentro de mi corazón, de mi alma y me escudriña. Muchas veces nos dejamos guiar por las apariencias
Y decimos, esta me cae mal, estás así, estás asá, simplemente por lo que está. Pero acuérdense que esto que ustedes ven, ni siquiera se va a quedar, se lo van a comer los gusanos. Pero nosotros como humanos nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos, no por lo que está adentro en nuestro corazón. Amén. Una vida cristiana sin cambios hechos y palpables es una vida sin frutos. Amén. Tenemos que dar hechos, pero hechos palpables, que la gente los pueda ver, que la gente los pueda observar. ¿Para qué? Para que nosotros mismos podamos entender que estamos dando frutos, como la palabra de Dios lo dice. Los cristianos de hechos no siguen la corriente del mundo. Nosotros nadamos en contra de la corriente. La corriente nos impulsa, vamos de aquí para allá. Pero ¿quién es el que va con nosotros como poderoso gigante? Jesús. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Aunque el mundo esté como una turbulencia total, nosotros vamos, pero vamos avanzando en contra de lo que el mundo hace. Pero muchos se tiran como de espalda y la corriente se los lleva. Lo más fácil. No queremos luchar. Ser cristiano no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Cuesta porque estamos todavía en este mundo. Pero no tenemos que darnos por vencidos, tenemos que ir en contra de esa corriente del mundo. Amén. A veces las pruebas y las dificultades nos hacen tirarnos de espalda y que la corriente nos lleve. Y cuando vamos cayendo en un abismo, nos acordamos de Dios, que Dios, no, pero si la palabra de Dios dice esto y dice el otro, ¿por qué tenemos que esperar a estar en el abismo para pararnos? A veces con cualquier cosita nos dejamos caer, y lo digo primero como por mí misma. A veces nuestra carne nos hace ver otra cosa, pero tenemos que entender que Dios está con nosotros y que podemos lograr salir adelante de esas pruebas. No es suficiente venir a la iglesia 1 o 2 veces y cumplir. No, tenemos que hacer hechos en la iglesia, hechos fuera, hechos en nuestra casa y en nuestra familia. Como parejas, como matrimonios, ¿qué hechos estamos demostrándole a las demás parejas de la iglesia? Hay muchas personas que entran solas y gracias a Dios he visto que ya se han agregado sus esposos. Y qué bendición. Pero ¿por qué se agregan a sus esposos? Porque ven hechos en las esposas, ven cosas diferentes en ellas. Pero si yo vengo a la iglesia sola y es que mi esposo no viene, pero yo grito, yo le digo esto, digo malas palabras y todo lo demás, y mi esposo va a decir, pero ¿para qué voy a ir a esa iglesia si ahí usted está igual? Amén. No estamos demostrando con nuestros hechos quiénes somos. Dios quiere acercarse más y más y más a nosotros, pero para eso tenemos que esforzarnos. Orar no es fácil, Christopher lo decía. ¿A quién le gusta orar? Cuesta levantarse, cuesta ayunar. Yo decía a mi esposo, tengo hambre, pero se sujeta, me tomé un vaso de agua y le digo, se sujeta estómago y esto es como un vaso de leche. Nos cuesta ayunar, nos da hambre, somos humanos. El que diga que es fácil, está mintiendo. Nos cuesta venir a la iglesia. Cuando empieza a llover y tenemos que venir a la iglesia, qué rico quedarse en la casa acostado, cobijadito, pero tenemos que hacerlo si queremos llegar a la meta final. Amén. Dios quiere que nos apasionemos por la obra. Nada hacemos con que el pastor y los pastores generales y todos los demás estén apasionados por la obra. Todos tenemos que estar apasionados. Cristo era un apasionado de lo que hacía. Cristo no predicaba y vendrá, no, Él lo hacía con pasión. Él caminaba largos trayectos para poder llegar a dar la palabra. Él se esforzaba porque estaba en un cuerpo. Él sufría frío, sufría calor, sufría todo lo que nosotros, ¿y por qué Él lo hizo y nosotros no? Amén. Debemos de ser apasionados, grabémonos esa palabra, apasionados. Si estoy limpiando, ser apasionado. Si estoy cantando, ser apasionado. Si estoy danzando, ser apasionado. Si estoy haciendo lo que haga en la iglesia, debo hacerlo con pasión. ¿Y qué es pasión? Con todo mi esfuerzo. No dando el 90 ni el 99%, sino dando más del 100%.
Porque no lo hacemos para el pastor, lo hacemos para Dios. Amén. Dios quiere que seamos un árbol de ramas fructíferas que florezca y dé fruto, pero no que dé un fruto hoy, un fruto al mes siguiente, un fruto el año que viene. Muchos somos así. Amén. Damos un fruto, ya di un fruto, ya estoy tranquila, ya me siento, ya voy a ir a dormir, no vengo más, vuelvo a la otra semana, vuelvo a arrancar otra vez, y así nos pasa. Dios quiere que demos fruto, pero en su máxima potencia. ¿Quién quiere tener un árbol de naranjas que dé 2 naranjas al año? Nadie. Dios no quiere que demos un fruto al año, ni a los 2 meses, ni cada 5 meses, sino que seamos un árbol fructífero, lleno de frutos a su máxima potencia. O sea, que las ramas hasta que se quieran caer y todos digan, wow, wow, wow. ¿Cómo hay frutos en esa iglesia? ¿Cómo hay frutos en ese hombre y en esa mujer? Amén. Solamente para poder lograr eso lo que nos toca es creer quién somos en Dios, creer que Dios lo puede hacer a través de nosotros. Amén. Y en nuestra vida espiritual debemos de conocer que si Dios hizo todas esas cosas, nosotros también, porque somos sus hijos. Y Él nos ha empoderado. ¿Cuántos se sienten empoderados por Cristo, de su palabra? Amén. Pero muchas veces no. ¿Por qué? Porque no estamos caminando bien y no conocemos la palabra de Dios. Los hechos de Dios dicen quiénes somos. El mundo puede decir, usted es así, usted es así. No, la palabra de Dios dice que yo soy hija de Dios, que yo soy su princesa, que yo valgo el precio de la sangre de Cristo. Y no importa lo que digan los demás. Porque es muy fácil hablar, como se les decía, hablan, pero no hacen hechos. Amén. Dios debe de revelarnos a través de su Espíritu Santo qué debemos de hacer. Nosotros solos no podemos, necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos creer quiénes somos a través de su palabra. Los hechos de Dios dicen quiénes somos, que nosotros seamos. Yo quiero que sean así, dice el Señor, pero las otras personas y lo que yo creo, no, yo no soy así, me retrocedo. Y voy y vengo, y voy y vengo. Y así hay muchas personas en esta iglesia, porque no creen en lo que son, no creen en lo que Dios puede hacer en ellos. Amén. Tenemos que ser agradecidos con Dios por quienes somos. Tenemos que ser agradecidos como Dios nos hizo. Flacos, bonitos, feos, ¿qué importa que se burlen que somos feos, que tengo los ojos grandes, que soy muy flaca, que soy muy gorda? No importa. ¿Por qué? Porque este cuerpo se va a quedar aquí en la tierra. Y lo que se va a ir al cielo no es que soy porque soy linda o porque soy fea. Lo que se va es nuestra alma, nuestro espíritu. Lo que hemos hecho nos va a ayudar a que Dios nos lleve al cielo y tengamos una vida con Él. Entonces debemos de vivir agradecidos por lo que tenemos. Los hechos de Dios son reales y están escritos en su palabra. Para ser cristianos, de hecho, debemos de tener el Espíritu Santo sobre nosotros. Porque les decía, nosotros solitos no podemos. Necesitamos el empoderamiento que nos da el Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que esforzarnos, porque el Espíritu Santo no va a venir sobre una vasija sucia, sobre una vasija que tiene pecados, que no se ha arrepentido como tiene que ser, sinceramente. No se arrepiente hoy y ya mañana vuelve a lo mismo, sino que se esfuerza cada día por caminar. Amén. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios, el Espíritu Santo, viene sobre nosotros y quiere que nosotros seamos testigos. ¿Y cómo somos testigos de que somos hijos de Dios? Por los hechos. Somos testigos de que somos hijos de Dios y que Dios puede cambiar a las personas y que Dios puede transformarnos. Porque para Dios no hay nada imposible. Puede ser cualquier persona que haya tenido una vida muy difícil anteriormente.
pero si se esfuerza, Dios puede transformarlo completamente y hacerlo una persona nueva. Debemos ser testigos eficientes en todo y sobre todo eficaces. Pero para poderlo lograr necesitamos el Espíritu Santo. Porque yo digo, no puedo predicar, me da vergüenza. No puedo hacer esto porque me da vergüenza. Sí, yo y mi carne, pero el Espíritu Santo nos empodera. Y la palabra de Dios dice que Él nos capacita. La palabra de Dios, Él pone en nuestra boca lo que el pueblo necesita escuchar. Ser testigos de Jesucristo envuelve una vida de compromisos y obediencia. Como les decía, no es fácil ser cristianos. Es una vida de compromiso. Vivimos casi todos los días metidos en la iglesia porque tenemos compromisos con diferentes ministerios y sobre todo con Dios. El pastor tiene compromisos y él lo decía, hasta está dentro de otro comité, está metido aquí, su empresa. Todos tenemos compromisos y trabajos, pero tenemos que hacerlo sabiendo que lo hacemos para Cristo y que tendremos nuestra recompensa. Porque yo lo hago para Cristo, no lo hago para quedarle bien a nada ni a nadie, porque a las personas no le vamos a quedar bien nunca. Amén. Pero a Dios sí. Entonces debemos de esforzarnos cada día. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Qué bello. El mundo puede decir que somos un montón de cosas feas y malas, pero la palabra de Dios dice lo contrario. Dice que somos la sal, la que le damos sabor a esa tierra, la luz que alumbra este mundo. ¿Cuántos lo creen? Porque yo sí lo creo. Pidamos esta mañana que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, abra nuestros ojos y nuestros oídos. Él quiere hablar, Él a veces está ahí rodeado de nosotros, pero nosotros estamos en otra cosa y no escuchamos su voz. La labor del Espíritu Santo es vital en nuestras vidas. El Padre lo ha enviado a nuestras vidas para que podamos lograr nuestras metas y objetivos. La palabra de Dios nos pide que vayamos y hagamos discípulos, que prediquemos la palabra de Dios por todo el mundo. Pero para eso ha dejado el Espíritu Santo acá, que Él es nuestro acompañamiento y nuestro consolador. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ahí está, el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas que nosotros necesitamos saber. No es nadie más. Y os recordará de todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo está aquí para recordarnos la palabra de Dios, para decirnos qué hacer, para guiarnos, pero muchas veces tapamos nuestros oídos espirituales y hacemos lo que nosotros queremos. Y ahí es cuando nos llevamos nuestros tropiezos y nuestras dificultades. Amén. Sé que suena un poco fuerte, pero es la realidad. Es la realidad. Amén. Hoy en día debemos de ser una iglesia de hechos, no de palabras. Porque es muy fácil, como les decía, hacer una iglesia de palabras, pero nuestros hechos son los que nos van a dar a conocer donde nosotros vayamos. Amén. Nos van a dar a conocer en Quepos, en Manuel Antonio, en Jacob, donde vayamos. Iglesia Casa de Pan, porque hace esto, porque está caminando así, porque hay gente que se está esforzando, porque hay personas que están orando, porque están intercediendo. Hoy en día debemos de ser una iglesia de hechos, con manifestación y dirección del Espíritu Santo. Porque muchas iglesias caminan o se ven muy lindas, pero no hay dirección del Espíritu Santo en ese lugar. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo y sobre todo las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero para que haya manifestaciones del Espíritu Santo, nosotros debemos de estar bien. Amén. El Espíritu Santo no se va a manifestar en una iglesia donde haya pecado, donde esté haciendo otras cosas que su palabra no lo dice. Una iglesia de hechos es una iglesia que tenga comunión entre nosotros mismos. No es posible que entre la misma iglesia se preste para hablar de los otros hermanos.
tenemos que equiparnos, acuerparnos, protegernos entre nosotros mismos. El otro día que mi esposo cumplió años, yo le decía a Lali, lo celebramos aquí. Esta es nuestra nueva familia. Y así tiene que ser, creer que esta es nuestra familia. No lo celebramos con la mamá, ni con mi mamá, ni con mis hermanos, como todos los años lo habíamos celebrado. Este año lo celebramos aquí. Entonces, somos una familia, pero muchas veces entre nosotros mismos nos damos la espalda. ¿Y cómo duele eso? ¿Cómo duele? Porque si nosotros estamos en este lugar porque somos hijos, y si somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Amén. Debe de haber cooperación. Debemos de cooperar en todo lo que podamos. Si no podemos cooperar con nuestro dinero, cooperamos con nuestro tiempo, cooperamos con nuestro esfuerzo. Debe de haber un compromiso primeramente con Dios y luego con nuestros pastores y líderes. Una iglesia de hechos es un ministerio integral. No es porque aquí hay tantos ministerios y cada ministerio camina por su lado. No. Una iglesia, para que logre hacer hechos palpables, necesita caminar en comunión. Todos por el mismo camino. Músicos, danza, pastores, niños, todos caminar en la misma dirección. ¿Y quién es el que nos dirige a nosotros? Yo no puedo guiarme por lo que yo quiero. Yo me guío por lo que la palabra de Dios dice. Y si mi Biblia dice lo mismo que la del pastor y la del pastor Dani y la misma que la de ustedes, ¿por qué toman caminos diferentes? Debemos caminar todos unánimes en una misma dirección, en una misma visión y con un mismo objetivo. ¿Para qué? Para poder evangelizar este lugar, para poder declarar la palabra de Dios. No podemos estar peleándonos entre nosotros mismos. No estamos unánimes, no estamos unidos. Con la visión de nuestro Padre, que es ir y hacer discípulos, predicar la palabra, sanar enfermos, echar fuera demonios. Amén. Si nos acostumbramos a hacer una iglesia normal, le quitamos dependencia al Espíritu Santo. Nos acostumbramos a lo mismo. Ay, sí, está muy linda la canción, muy linda eso, y nos acostumbramos a hacer una iglesia normal. Pero nosotros no somos normales. Nosotros debemos de ser sobrenaturales como nuestro Padre. Caminar viendo lo que los otros no ven y nos digan locos y nos digan lo que sea, pero nosotros vemos con ojos espirituales. Entonces no tenemos por qué ser una iglesia normal, tenemos que ser una iglesia donde reflejemos el Espíritu Santo, donde reflejemos lo que Dios es. Amén. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Créanselo. Yo me lo quiero creer. Pero para eso si yo me parezco a Dios, tengo que ser como Dios. Tengo que hacer lo que Dios hace. Tengo que hacer lo que Dios me pide. No puedo hacer lo que yo quiera. Amén. Somos imagen de Dios. Cuando vamos caminando por ahí, no estamos reflejando una imagen de nosotros como personas, sino que debemos de reflejar lo que Dios reflejaba. Amor, paz, gozo y un montón de cosas más. La palabra imagen viene del hebreo teselén, que significa hacer sombra. Parecido. Debemos de ser parecidos a Cristo. Significa también apariencia. Significa también réplica de algo aproximado. Nosotros somos una réplica de Jesús. Nos aproximamos a Él porque somos sus hijos. Amén. Somos hijos de Dios y debemos de liberar todo el potencial que Dios ha puesto sobre nosotros. A veces liberamos solamente un 10 o un 5% de ese potencial, pero Dios quiere que liberemos todo el 100% de ese potencial. Amén. Y no conformarnos, tenemos que dar un paso más y creérnoslo a quién somos en Cristo. Para orar, yo no puedo orar si no tengo el empoderamiento del Espíritu Santo. Necesito que Dios me dé la dirección para orar por esa persona, para darle una palabra, para saber qué espíritu reprender en la otra persona que lo necesite. Pero con la carne no nos podemos guiar, tenemos que guiarnos con el Espíritu Santo.
Cree que todo lo puedes hacer si no lo has hecho aún. Esta mañana tienes que creer que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Que todo lo puedo alcanzar si aún no lo he alcanzado. Yo quisiera estar ahí, yo quisiera servir ahí, pero todavía no lo he alcanzado. Pero crean que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Permite que el Espíritu Santo te use. Nosotros lo estamos aprendiendo en el discipulado. Tenemos que dejar que Dios nos use. Dios quiere usarnos. A cualquiera de nosotros nos quiere usar, pero necesita disposición de nosotros para que Él nos pueda usar. Y muchas veces nosotros mismos nos negamos y decimos, no, porque, o será que yo estoy escuchando una voz, o no, no, tengo que hacerlo. Guiar, actuar, accionar nuestra fe. Amén. Dile que te muestre tu diseño. Dios nos ha diseñado una vida a cada uno de nosotros. Antes de que nosotros naciéramos ya tenía destinado lo que nos iba a dar en este mundo. Entonces, si Dios sabe cuál es nuestro camino, ¿por qué nosotros caminamos por donde nosotros queremos? ¿No sería más fácil caminar por donde Dios quiere que nosotros caminemos? Pero ¿cómo somos de tercos, cabezones? Y nos desviamos de nuestro camino y perdemos muchas cosas. Que después de que las perdemos, decimos, Dios, ¿por qué no hice aquello? Si ahí decía en tu palabra, pero no conocemos la palabra. Dios quiere hablarnos en esta mañana. Quiere que analicemos cada uno de nosotros cuáles son nuestros hechos. Y sobre todo que a partir de este día caminemos en otra nueva dirección. Y que lo que hicimos atrás, hoy vengamos arrepentidos y le pidamos perdón a Dios porque no hemos hecho lo que Él nos ha pedido que hagamos. Amén. Porque Dios quiere que hagamos un montón de cosas, pero tenemos que pedirle perdón a Dios porque no las hemos hecho. Amén. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no
estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame. Háblame, háblame. Hermanos, si Dios le ha hablado a alguno de ustedes en esta mañana, pase al frente y pídale perdón a Dios porque no hemos hecho lo que Él nos ha pedido que hagamos. Dios, háblanos en esta mañana. Haznos volver a ese camino que hemos abandonado, que hemos dejado por nuestros afanes, por nuestras carreras, por nuestras preocupaciones, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos hecho lo que tú nos has mandado a hacer, Señor Jesús. Haznos volver a ese camino, Dios mío. No permitas que nos apartemos de ti, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Si estamos en este lugar es porque solo no podemos, Señor Jesús. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos, Señor, caminar en una vida de hechos reales, una vida de hechos que solo tu palabra, Señor, nos puede dar.